de desarrollar. Empezamos a decirle que sí. Señor. Ok. Vamos a... Lo anterior fue una práctica ya. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión conjunta entre el IMFD y CENIA para presentar este software llamado Dash AI, que su objetivo es ser una herramienta, una plataforma de experimentación en inteligencia artificial y aprendizaje automático, desarrollada 100% de manera local. Este es nuestro sitio web, donde tenemos la primera versión de la herramienta en versión alfa, bastante, que probablemente se va a caer con varias cosas, pero hace bastante de lo que promete hacer. Contémosle un poco, hablemos un poco entonces qué es Dash AI y vamos a terminar después con una demo que va a hacer Rodrigo. ¿Qué es Dash AI? Dash AI es una plataforma de código abierto, no código, orientada a usuarios no programadores, para facilitar todo el complejo proceso de experimentación en aprendizaje automático. ¿Ya? Y no solamente enfocándose en las tareas clásicas que uno aprende cuando uno estudia aprendizaje automático por primera vez, o problemas de clasificación tabular, sino pensando en cómo vemos la inteligencia artificial hoy en día. Utilizamos Machine Learning para muchas tareas. Traducimos haciendo Machine Learning, detectamos patrones en imágenes haciendo Machine Learning, pasamos de imagen a texto con Machine Learning, resumimos con Machine Learning, etc. Me interesa que les quede esta idea de tarea, este mapeo de input-output complejo y que abarca varias disciplinas o subdisciplinas dentro de la IA, como trabajar con datos tabulares, que es lo clásico más Statistical Learning, procesamiento de lenguaje natural, visión computacional. Y algo que nos importa mucho como herramienta y como plataforma es que queremos ser extensivos. No queremos que nosotros ofrezcamos un paquete de opciones disponibles, sino queremos crecer a medida que crece el estado del arte de la disciplina. Entonces, algo que un desafío muy grande para nosotros puede ser extensibles a los modelos y tareas que podemos resolver. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué nos imaginamos nosotros como este complejo proceso de hacer aprendizaje automático? Tengo un input y generalmente son datos. Los datos son de tipos variados. A veces son tablas, a veces son imágenes, a veces son textos, a veces son videos, incluso a veces combinamos estas cosas en un input. Tengo tareas que son este mapeo de inputs a outputs. Hay tareas clásicas como clasificación de imagen, traducir, reconocimiento de habla, detección de pregunta y respuesta, y muchas más. Hoy en día en Hugging ya hay como una taxonomía de explicar qué tipos de tareas se resuelven en el Machine Learning. Hay un montón de bibliotecas científicas o librerías que la gente usa para resolver estas cosas, el grueso basado en Python. Nosotros queremos poder envolver todas estas cosas de forma transparente para el usuario. Y la idea es poder reproducir outputs. Un output puede ser un resultado, o sea, una métrica de qué tan bueno es un modelo, como también que el modelo pueda ser usado, puesto en producción, o sea, que pueda hacer predicción. ¿Por qué? ¿Por qué se nos ocurrió hacer esto? ¿Por qué si todo el mundo hace Machine Learning hoy en día y lo hace? Acá tenemos gente que sabe hacer Machine Learning en esta audiencia, mucha. ¿Por qué tiene sentido crear una herramienta nueva en esta dirección? Todos se imaginarán que codificar, programar experimentos o pipelines complejos de Machine Learning, usando estas librerías científicas que todos conocemos, Keras, PyTorch, Scikit-learn, es complejo y propenso a error. Siempre hay errores cuando uno hace oversampling, se usó los datos de testing o no. Siempre cuando uno quiere poner el modelo en producción, tiene 40 versiones del modelo según el dataset con que lo entrenó, y siempre hay errores y errores y errores. Queremos estandarizar las buenas prácticas en una sola herramienta. Alternativamente, uno puede ir a las Big Techs y contratar sus servicios de la nube y confiar en los servicios que nos disponen, AutoML o cajas negras que uno no sabe muy bien qué pasa. Es complejo, puede ser caro y no transparente. Pensemos en instituciones públicas de este país, por ejemplo, es muy complejo pasar datos sensibles a través de la nube a una de estas plataformas. Creo que haría sentido entonces tener alguna herramienta controlable, pero que tenga este tipo de flexibilidades de transparencia o de facilidad de uso en los tiempos de hoy. Eso pensamos nosotros. Entonces, ¿en quiénes pensamos nosotros como usuarios? Pensamos los cientistas de datos, gente que maneja datos, gente que entrena modelos con datos. Pensamos en la disciplina, en la comunidad académica, gente que publica papers, quiere mover el estado del arte, quiere hacer experimentos, quiere contrastar su modelo contra otros modelos de manera sistemática. Creemos que esas buenas prácticas se pueden encapsular en una sola herramienta. Y pensamos en la gente que queremos dar acceso. Pensamos en esos usuarios que no aprendieron a programar, que su disciplina no considera la programación,
Y la AI se vuelve entonces, o la IA, una barrera de entrada muy fuerte para que estas personas puedan integrar esta tecnología. Entonces también queremos darle espacio a esta gente de aquí. Ya. Pensemos ahora cuáles son los fundamentos principales de Dash AI. ¿Cuáles son nuestros fundamentos? ¿En qué nos basamos nosotros? ¿En qué pensamos que queremos que nuestra herramienta tenga? ¿Cuáles son nuestros pilares? Ser open source. Nosotros creemos que para hacer Machine Learning para todos y para todas tenemos que ser abiertos. Código en GitHub, todo transparente, toda la instalación, e incluso pensar una comunidad distribuida. Que hayan plugins, que hayan opciones desarrolladas por gente fuera de la comunidad Dash AI, aportando a la comunidad. Queríamos crecer descentralizadamente. Queríamos estar basados en Python. Sabemos hoy en día que Python es el lenguaje de programación estándar como herramienta científica. Sentimos que, por lo menos en esta década, casarnos con Python nos va a permitir estar de la mano con cómo avanza esta hora. Necesitamos ser extensivos. Necesitamos que esto crezca descentralizadamente. Queremos entonces una arquitectura 100% basada en plugins que permita que terceros o nosotros mismos le agreguemos modelos nuevos a medida que salen modelos nuevos en el estado del arte de alguna tarea. Queremos pensar si aparece una tarea nueva interesante que quizá combine texto con imagen, poder soportar, integrar esas tareas sin hacer un cambio profundo en nuestra arquitectura de software. Y otros componentes más que les voy a explicar a continuación. Y no code. Esto tiene que ser accesible mediante una interfaz gráfica 100% intuitiva que permita realizar todo lo que estamos hablando sin una sola línea de código. Entonces este es el unicornio que queremos construir. Ya. Lo que viene de la charla es contarle un poco más técnicamente cuáles son los desafíos de crear una arquitectura de software que pueda hacer esto. Y para que puedan entender un poco de forma más clara qué significa eso, quiero brevemente mostrar un par de pantallazos de cómo es Dash AI hoy en día, pero el plato fuerte va a estar al final de la charla cuando Rodrigo haga la demo. Es que esto es solo un adelanto de qué es Dash AI hoy en día. Tengo una tarea objetivo, un experimento, que es yo traducir, clasificar datos tabulares, clasificar texto, escojo la tarea de mi experimento, tengo mis datos, datos de entrenamiento, validación, testing, o si no los tengo, ayuda para crear esas particiones. Y ahora empiezo a configurar mi experimento. ¿Qué es la noción de experimento? Esta idea de benchmark, que usamos mucho la gente que hace Machine Learning en la academia. Como sabemos, el No Free Lunch Theorem, que no hay modelo perfecto para cada problema, necesitamos hacer experimentación. Entonces la idea acá es soportar la experimentación. Que un usuario pueda decir, quiero probar todos estos modelos en mi tarea, en mis datos, y hacer un experimento. ¿Ok? Ya, entremos ahora de lleno a cosas más de fierro de cuál es la arquitectura de software de Dash AI. ¿Cómo estamos pensando este software? Un clásico software por capas. Tenemos un front, React, que está hecho en React y que está pensado para que el browser sea la interfaz gráfica del usuario. Eso tiene muchas ventajas para entrar en aplicaciones móviles, separar el front del back, etcétera, etcétera. En el front del usuario puede interactuar 100% con la plataforma, hacer todo, cargar datos, configurar experimentos, configurar modelos, ejecutar su experimento, poner sus modelos en producción, etcétera. En el backend está hecho en Python porque queremos integrarnos nativamente con las librerías científicas de Machine Learning. Usamos Fast API para tener una API full REST, donde le puede hacer peticiones a esto, y que englobe o se comunique directamente con el backend. Entonces en el backend tenemos una base de datos que va a ser muy importante para entender al final en todo lo que esta idea de MLOps, que un usuario tenga control de todos los experimentos que ha hecho. Acá se guardan todos mis datasets, todos los modelos que he entrenado, etc. Tengo las componentes base, que son los modelos, las tareas, los cargadores de datos, las métricas. Y tengo este módulo que puede hacer la ejecución. Son estos jobs que yo voy llamando a que el backend ejecute. Entrenar modelos, hacer predicciones, hacer interpretaciones de modelos, que requieren al backend trabajar. Idealmente sin colgar el proceso. La idea es que estoy entrenando un modelo complejo, igual pueda seguir configurando mis modelos o mirando resultados. Y, bueno, nuestra arquitectura basada en extensibilidad, que haya en plugins. O sea, que todos estos componentes que yo podría extender estén encapsulados en plugins que pueden ser internos o externos. Y eso es que se pueda manejar bien. Piensen en algo como RStudio, cosas donde hay claramente repositorios de plugins y uno los puede instalar y se integran fácilmente en la aplicación.
Ya, ¿cuáles son entonces, entendiendo cuál es la arquitectura de Dash AI, pensemos cuáles son las propiedades no funcionales más importantes del software? Como lo he dicho varias veces, tenemos que ser extensibles. Queremos que sea fácil agregar nuevas tareas, nuevos modelos, nuevos data loaders, según formatos que salgan. Queremos ser interoperables. Queremos que si aparece un algoritmo del estado del arte no basado en una biblioteca científica clásica, sea fácil de integrar. Hacemos gradient boosting o cat boosting en datos tabulares. No está implementado directamente en scikit-learn, pero fácilmente lo podemos envolver en base a nuestras interfaces. Tenemos que ser fácil de usar. Queremos que la gente no code, acuérdense como les dije al principio, en nuestro principio pueda usar la herramienta. Y no queremos ser un monstruo que para poder instalarlo haya que leerse 4 manuales de página. Queremos realmente que todo esto funcione con que la instalación sea pip install dash AI. Que ya está funcionando. Pueden hacer pip install dash AI hoy. Y algo va a pasar en su conjunto. No hay muchas garantías de que va a pasar, pero algo va a pasar. Ya. Vamos ahora en entender, esto es un poco técnico, pero es muy interesante de cómo nosotros hemos pensado como mezclas entre investigadores, ingenieros de software, cómo logramos esto extensible. Primero tratamos de formalizar qué es una task. La gente habla mucho de tasks en inteligencia artificial, traducción, resumen automático, generación de respuestas, análisis de imágenes, pero ¿cómo lo formaliza matemáticamente o formalmente? Bueno, nosotros pensamos que una task es un mapeo de inputs a outputs. Y es lo que uno hace con aprendizaje supervisado. Si uno le da tipos a las cosas, todo puede ser mapeado como input y output. Si yo digo que un ejemplo puede tener una columna que es texto y otra columna que es texto, uno puede decir que traducción es pasar de texto a texto. Si uno tiene un problema que tiene vectores y quiere clasificarlos con categorías, uno podría decir, bueno, tengo columnas numéricas, una columna categórica, y eso es la clasificación tabular. Entonces, para nosotros es muy importante poder formalizarlo como una task y entenderlo bien. Y para eso tenemos que tener una abstracción de lo que es un dato en Dash AI que tenga la expresividad para poder abstraer todas estas tareas. Entonces nosotros encontramos que la gente de Hugging Face creó una biblioteca súper interesante que es Datasets, que es súper eficiente porque está basada en Apache Arrow, entonces hace todo el almacenamiento distribuido y eficiente. Entonces nosotros nos estamos casando con Datasets para abstraer lo que es un dato con Dash AI, y lo bonito que tiene tipos para todos los tipos que no se le puede ocurrir. Entonces, si tiene un problema como, por ejemplo, transcribir de audio a texto, tiene la columna de tipo audio. Entonces, nosotros con esta biblioteca podemos abstraer todas las tasks formalmente. ¿Por qué eso es necesario? Porque un modelo tiene que saber a qué task pertenece. Para que el software no se caiga, uno tiene que saber que el modelo que inventé, Support Vector Machines, etc., solamente sirve para clasificación tabular. Si tengo otro modelo, BERT, etc., solo sirve para clasificación de texto. Uno necesita entonces que los modelos sepan a qué task pertenecen, y para eso la task tiene que saber con qué tipos de datos trabaja. ¿Se dan cuenta que estamos encapsulando cosas bien complejas que uno, cuando las programa a mano, las da por sentadas? Pero si uno quiere abstraerlas, requiere mucho diseño. Lo mismo con las métricas. Hay métricas que son estándares para clasificación, otras que son estándares para resumen automático, otras son estándares para traducción. Nuestra misma idea, una task tiene métricas asociadas, que depende de los tipos de las salidas de la tarea. Y así, también tenemos otros componentes extensibles como la optimización de hiperparámetros, envase a Optuna, interpretación de modelos. Estamos también trabajando en investigar cómo estas cosas que la gente usa se pueden abstraer con esta misma lógica. Entonces, Dash AI, cuando orquesta estos componentes extensibles, el grueso del software es solo el orquestador. Orquesta el proceso de experimentación. Y cada plugin encapsula modelos, métricas, data loaders, etc. Entonces, ¿qué es un plugin? Ahí está. Es una bolsa que provee implementaciones de estos componentes extensibles que le acabamos. Entonces, si alguien quiere hacer básicamente un plugin que implementa un modelo de estado del arte para alguna tarea, si esa tarea ya existe, tiene que crear su plugin con ese modelo, según la interfaz que nosotros nos damos, instalarlo, y ya estaría totalmente accesible para los usuarios de Dash AI dentro de la interfaz gráfica. Ahí vamos a potenciar la comunidad académica. Yo quiero que mi algoritmo sea conocido y comparado eficientemente. Si es un plugin de Dash AI, la gente podría fácilmente compararlo con el estado del arte y hacer reproducción de resultados. ¿Cómo hace el front y la interfaz gráfica de no sobrecargarse con información cuando llegan nuevos plugins? Lo que hace Dash AI es cada vez que yo
entro, ejecuto la aplicación, tengo una lista con todos los componentes extensibles que yo tengo disponibles. Todos los modelos, todas las tareas, todas las métricas que el orquestador sabe orquestar. Cada vez que yo instalo un plugin, lo único que hago es llamar a mi registro otro modelo disponible. Entonces, si yo quiero configurar un clasificador y tengo un plugin instalado, que se llama Gradient Boosting, como eso se registra en el registro, el front sabe cómo llamarlo y sabe cómo desplegarlo al usuario. Y el registro es complejo porque también tiene que haber restricciones de compatibilidad. Uno quiere saber qué modelo es compatible con qué tarea. La idea es evitar errores. La idea es que si uno está haciendo una tarea de traducción, que solamente muestre modelos que saben resolver esa tarea. Como el front es tonto, puede entonces asegurar al usuario que no va a meter la pata haciendo cosas indebidas, es con todas las relaciones que nosotros, restricciones que nosotros declaramos en este registro. Y un endpoint en la API. Ya. Y esto lo que nosotros más nos orgullece de cómo hemos trabajado es la idea de objeto configurable. Sabemos que en Machine Learning el desempeño de mis modelos depende de hiperparámetros que yo no puedo, que tengo que definir. Que no son aprendibles, sino son hiperparámetros que yo tengo que comparar varias veces y ver cuál funciona mejor. ¿Cómo hago yo que un modelo tenga entonces hiperparámetros que el usuario pueda configurar? Nosotros creamos una abstracción en Dash AI que se llama objeto configurable. Entonces, un modelo, un data loader, cualquier cosa que su funcionamiento depende de hiperparámetros de un usuario, tiene que implementar esta interfaz que se llama, esta abstracción que se llama data loader. Perdón, se llama objeto configurable. Y eso permite entonces que el front, que básicamente yo declaro mi modelo o lo que sea con esta abstracción de objeto configurable, y el front sabe qué parámetros tiene y permite al usuario configurar. Y esto lo hacemos con un JSON schema, o sea, hay un JSON al lado de cada objeto que puede ser configurado, para que así la interfaz gráfica sepa cómo desplegar las opciones disponibles. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si uno quiere tener un pipeline complejo? Imagínense que a uno le gustaría poder tener un metamodelo que sea un metaclasificador, un bidding de clasificador o un stacking de clasificador. Eso no es trivial, o sea, ¿cómo hago eso? Entonces, lo que nosotros trabajamos es la idea de parámetro recursivo. O sea, un objeto configurable podría tener otro objeto configurable dentro de su lista de parámetros. Y con esta abstracción es muy fácil hacer modelos muy complejos y pipelines muy complejos, 100% configurables por el usuario, sin programación alguna. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos cómo es el JSON de un clasificador para texto, que llama a un tokenizador, y un clasificador para datos tabulares. Esa abstracción fue muy fácil ese modelo fue muy fácil de hacerlo disponible al usuario, gracias a la abstracción de parámetros recursivos. O sea, uno puede pensar que modelos de una tarea pueden cumplir algún rol en modelos de otra tarea y enlazarse fácilmente con esta idea de parámetros recursivos, y todas las opciones que tienen disponibles se vuelven disponibles automáticamente. Y finalmente tenemos que tener una base de datos al final para que todo lo que ha hecho, todo el historial de la experimentación esté almacenado. La idea sí es que un usuario tenga control absoluto sobre qué modelo se ejecutó en qué experimento, cómo le fue, etcétera, etcétera, para que después tenga control sobre cómo poner el modelo en producción. Esto pasa un montón de veces cuando hablamos con gente de la industria, que pierden control, que después quieren poner un modelo en producción y no saben exactamente con qué datos fue entrenado, porque tienen un montón de Jupyter Notebooks desordenados, que algún data scientist cambió uno por otro, y después cuesta mucho tener control. Con Dash AI, para nosotros un valor fundamental es que queremos darle control a los usuarios, las usuarias. Ya. ¿Cómo miramos Dash AI? Nosotros con la competencia o con herramientas relacionadas. Esta es nuestra taxonomía de cómo nosotros vemos el ecosistema de Machine Learning desde el punto de vista de software. Hay bibliotecas científicas, que son estas bibliotecas en Python, como Scikit-Learn, TensorFlow, Keras, donde uno programa todo. Son open source. Uno tiene control de dónde la ejecuta. Puedo controlar si lo ejecuto en la nube o localmente. No tienen interfaz gráfica. O sea, no dan acceso a los no programadores. Pero son extensibles, son orientados a tareas. Puedo hacer lo que quiera, traducir, resumir, etcétera, con estas bibliotecas. Si tengo plata y quiero algo más fácil de usar o más estandarizado, puedo ir a Vertex AI de Google, SageMaker de Amazon. Y tengo una interfaz gráfica y tengo control de tareas, pero no lo puedo extender. No hay un código de fuente que yo pueda extender.
Si se me ocurre un modelo con una tarea nueva, no tengo cómo integrarlo. No tengo control de dónde lo ejecuto. Todo pasa en la nube. Y claramente no es open source. No hay una comunidad detrás. Y si uno viaja 10 años atrás, vienen herramientas como Webcam, RapidMiner, que eran open source, que tenían varias de las ideas de DHI, pero estaban basadas en Java, se quedaron atrás un poco la idea de Machine Learning muy orientado a tablas, y hoy en día les cuesta mucho actualizarse. Entonces nuestra visión en DHI es como un poco recuperar esta visión en los tiempos de hoy. Esa es nuestra visión. Y vemos que nadie más lo está haciendo. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Bueno, DashAI funciona, ahí les muestro al final del equipo. Tenemos apoyo de Xenia, con Cristian, que tenemos un ingeniero. Tenemos apoyo también con el IMFD. Y tenemos muchos memoristas y tesistas que articulan sus trabajos, más otros colaboradores que están más por el espíritu del proyecto, profesionales. Hoy en día estamos trabajando mucho el tema de datos, que sea fácil cargar datos, visualizarlos, etc. Estamos trabajando en interpretabilidad. Hemos hablado con mucha gente que siente que hoy en día interpretabilidad es algo que una herramienta de este estilo tiene que tener. Así que estamos viendo cómo estandarizar la interpretabilidad, los Shapely Values y todos los algoritmos de interpretación. Optimización de parámetros, muy importante. Y queremos más cosas. Me gustaría ser interoperable con Cloud Services, que uno pudiera tener el back, por ejemplo, corriendo en Amazon Web Services para una empresa. Deployment de modelos, que sea fácil para un usuario poner su mejor modelo en producción. Queremos tener una comunidad grande de plugins. Me gustaría que haya más data loaders, más modelos. Nos gustaría que haya una especie de marketplace de plugins, que sea como un RStudio, que uno ve plugins y estén todos disponibles, incluso los de terceros, y sean fáciles de instalar. Esto ya un poco más visionario, más ambicioso, pero ver cómo metemos paradigmas nuevos que están saliendo en Machine Learning, Large Language Models. Podemos meterlo aquí o hay que hacer un software hermano para integrarlo. Y claramente, bueno, estamos abiertos a sugerencias. Eso, nuestro equipo. Primero agradecer al equipo de desarrollo. Yo no creo que no he puesto más de 2 líneas de código en esto, así que como buen académico. Pero hay desarrollos profesionales, está Pablo, está Cristian, está Maxi, muchos tesistas y equipos de tesistas que se han ido integrando. Ha sido muy bonito también como los ex tesistas han ayudado a los nuevos tesistas. También ha sido experimental desde el punto de vista académico hacer esto. Para un estudiante que su trabajo de memoria sea trabajar en un equipo, puede ser muy gratificante y muy no estimulante el saber que lo que quieren hacer requiere resolver 4 otras cosas de duda técnica para poder hacerlo. Así que agradecimiento infinito a la garra de todo este equipo de estudiantes, realmente son muy buenos. La Claudia, que nos ha ayudado mucho con el tema de ACI, Andrés Carballo con interpretabilidad, y que les habla. Y eso, pues, y agradecer infinitamente sobre todo los centros, al CENIA y al IMFD, por el apoyo que nos han dado en financiamiento para que esto salga a la luz. Y los estudiantes de la Chile, la Santa María que tenemos hasta ahora, que han sido geniales en que esto salga. Realmente ha mostrado que se puede hacer algo world class desde acá, desde este lado del mundo. Eso, ¿qué usamos para desarrollar? Usamos Notion como nuestra herramienta de comunicación, mucho GitHub, mucho Discord y Figma para todo el tema de user experience y cómo desarrollar la web. Para mostrarles que no estamos mintiendo, que esto es activo, vean acá en junio la cantidad de commits que el proyecto tiene, cambios de archivos. O sea, es un proyecto que está muy activo y bueno, gracias a Cristian, Pablo, que están siempre viendo las pull requests de los estudiantes. Yo no podría guiar a mis estudiantes si no fuera por la ayuda de ellos. Eso, dejemos a Rodrigo para que se acabe la cháchara y veamos que esto es de verdad. Ya. Bueno, entonces ahora vamos a ver la demostración de esto ya funcionando. Lo que tienen aquí está disponible ya, se puede descargar, como dijo Felipe, a través de pip install -i, y luego de eso solo corren -i, y con eso debería mostrar lo mismo que tengo yo aquí en pantalla. Así que si quieren también pueden ir siguiendo la demostración a medida que vamos avanzando. Bueno, en general nuestra aplicación quiere recrear el pipeline de uso de modelos de Machine Learning, por lo tanto tenemos estos típicos pasos que son tener datos, generar un experimento, es decir, elegir qué modelos voy a usar para entrenar, y finalmente ver los resultados que han tenido estos uno contra el otro y también individualmente. Entonces, para empezar, voy a subir un dataset, y como pueden ver tenemos algunas tareas.
En general, la más estable es la clasificación tabular. El resto está todavía en desarrollo, pero ahí vamos a ver algunas cosas. Ya. Una primera cosa que tenemos que enfrentarnos al momento de trabajar con datos es que siempre tienen distintos orígenes, distintos formatos, y nosotros necesitamos una manera estándar de ocuparlos todos dentro de la aplicación. Para ello como decía Felipe, tenemos los data loaders. En particular, hemos trabajado harto con tipos de datos CSV y JSON. Entonces, en esta demostración yo voy a subir un CSV. Tengo ya descargado. Le pongo un nombre para que no se me pierda y lo puedo guardar. ¿Sí? Con eso ya ahí está subido en DashAI. En particular se genera una copia dentro de DashAI para poder ser utilizada en los siguientes pasos del proceso. Es decir, si ahora yo, por ejemplo, borrara el archivo, no habría ningún problema. Bien. El siguiente paso es crear un experimento. En este caso tengo que darle un nombre, elegir la tarea. En este caso voy a elegir la tarea de clasificación tabular porque es el dataset que subí. Elijo el dataset y finalmente aquí puedo empezar a agregar modelos. ¿Sí? Al momento tenemos una gran variedad de modelos, esperamos seguir extendiéndolo, pero son más que nada modelos del estado del arte, Support Vector Machines, Logistic Regression, cada vecinos más cercanos, etc. Entonces voy a agregar aquí una serie de modelos para generar mi experimento. Ya. Aquí un paso importante es el manejo de los parámetros que tienen estos modelos. Por ejemplo, aquí yo puedo configurar los parámetros que provee SBC. Nosotros estamos usando la implementación que viene de Scikit-Learn, por lo tanto estos son los parámetros que en general se muestran en esa librería. Aquí yo, a través de la interfaz gráfica, es decir, sin programar, puedo, por ejemplo, cambiar algunos campos. Luego de eso, guardo el experimento y se crea en DashAI. Ya, en este modelo, en este punto, yo solamente creé el experimento. Es decir, tengo ya listo qué modelos voy a usar, con qué parámetros, pero todavía me falta correrlo. Para ello voy aquí al play y empiezo el experimento. Aquí se puede ver cómo se van ejecutando cada uno de los modelos. En general, esto no toma mucho porque el dataset que estoy usando es pequeño. Pero esto uno lo puede cerrar y seguir jugando con el programa mientras están ejecutando los modelos. Finalmente puedo ir a la tab de resultados. Aquí, como dije, se muestra una comparación de todos contra todos, en particular con la métrica de testing. Bueno, como ven, todo fue maravilloso, pero eso es solamente porque son muy pocos datos y en general el modelo se ajusta muy bien, porque son pocos datos. Y en particular yo puedo fijarme en las métricas que tuvo uno de los modelos en particular y ver sus distintos resultados en train, test y validation. Esperamos en un futuro poder estar en esta misma vista, poder ir a la parte de predicción y poder usar el modelo en tiempo real para generar nuevas predicciones, ver cómo se comporta y también conectarlo aquí un poco con la interpretabilidad del modelo. Y bueno, con eso concluye la demostración de DashAI. Muchas gracias. No, esta era la última. Por favor, pregunten lo que quieran, feedback, crítica. ¿Sí? Una pregunta, gracias por la presentación. Cuando ustedes cargan el dataset, como en el demo que mostraron, ¿cómo sabe su aplicación cuál es la clase que quieren clasificar o cuál es la columna básicamente? Y cuáles son, por ejemplo, los atributos que quieren usar para entrenar el modelo, etcétera, etcétera. ¿Esas cosas están permitidas hoy en día en la aplicación? Como si queréis yo responder. Por ahora, nosotros en general asumimos que la última columna del dataset es la columna target, digamos, y que el resto son columnas de input. Y estamos trabajando activamente con uno de los memoristas de profesores, trabajando en un data studio, para que nosotros podamos, dentro de la aplicación, poder elegir qué columnas queremos, qué columnas no queremos, y aplicar también transformaciones. Porque en general uno de los problemas que tuvimos con los datasets es que necesitamos transformar las categorías en un número y después de transformarlas también. Entonces queremos tratar de
dotar a Dash AI de eso en un futuro. Pero por ahora se hace como, digamos, por defecto ese proceso. Hoy en día el data loader está un poco amarrado a la tarea. La idea que queremos ahora en el refactor que Millaray está trabajando es la idea de que hay un data studio en que uno carga los datos independiente de la tarea, puede mirarlo, borrar columnas, hacer cambios, aplicar filtros. Y después cuando uno diseña el experimento, dice, por ejemplo, el experimento es traducción. ¿Qué me pide traducción? Una columna texto, otra columna texto. Entonces que hay un módulo como prepare for task. ¿Cómo hago mi data ser compatible con mi experimento? Y digo, por ejemplo, esta columna va a ser mi input, esta columna mi output. Y ahí como que dejo como listo el dataset para el experimento. Entonces, ese como desmapeo estamos trabajando hoy. Pero si quieren, queremos darle control al usuario en su datos. Hay una pregunta del Zoom. Ahí también había otra. ¿Qué casos de uso tienen pensado para gente que no sabe programar? Contando un poco de eso. ¿Ven algún posible riesgo en ese lado? ¿Tienen, por ejemplo, temas éticos, de sesgos que pueden aparecer? Wow. Yo creo que sí o sí, como está hoy en día Dash AI, queremos tener usuarios no programadores, pero sí con cierto conocimiento de lo que es Machine Learning. Igual van a aparecer, si no, va a ser bastante poco intuitivo, van a tener que configurar modelos complejos, etc. Si nos imaginamos en esta nueva generación de Data Scientists que no necesariamente estudiaron computación. Y que a veces se puede entender perfectamente que tienen base matemática, por ejemplo, o ciertas ciencias sociales, que pueden entender el flujo completo, pero realmente usar un Jupyter Notebook es una barrera compleja. Entonces nos imaginamos ese tipo de usuario. Y eso desde el punto de vista académico, ¿no es cierto? Esa era tu pregunta más académica, ¿no? Sí, exacto. O no programador. Y desde el punto de vista académico, claro, yo me imagino un sociólogo que tiene que analizar textos. O sea, hay tanta gente hoy en día en ciencias sociales con otras ciencias, trabaja haciendo Machine Learning. Queremos que las buenas prácticas si haces oversampling, no toques tus datos de testing, etcétera, estén súper bien encapsuladas. Pero claramente es una herramienta que va igual a requerir educación. Vamos a tener que invertir en una plataforma buena, con tutoriales, una comunidad activa, etc. ¿Sí? ¿O vamos al Zoom? ¿Qué vamos? La pregunta del Zoom es de Thomas Edward Pitt. ¿Cómo abstraer las capas anteriores a la aplicación del modelo? Por ejemplo, la etapa cuando uno hace limpieza de datos, filas y columnas y extracción de características. Sobre todo la parte de selección de filas no está tan bien resuelta con pipelines de Scikit. Definitivamente, como le respondíamos a Nano, el módulo Data Studio es todo lo que queremos hacer. Es que un usuario pueda entender su dataset, borrar columnas, transformarlas y tenga control absoluto de cómo mapea las columnas de su dataset a su experimento. Definitivamente va por ahí la respuesta. Yo tengo un comentario, una idea en realidad. Cuando estaban hablando de como los trabajos futuros y teachers, me acordé de algo que estamos hablando en el grupo que se está armando en el IABCD de ética. Hay un software que se llama Aequitas, que es como open source también y sirve para mirar como el sesgo que puede tener tu modelo. Y uno le dice inputs, como quiero que no sea sesgado, por ejemplo, en torno a género, por ejemplo, y le dice cuál es la columna y como que hace el análisis y te dice qué tan sesgado no está tu algoritmo, o algo así. No lo hemos probado tan a fondo todavía, pero sé que se ocupa para hacer auditorías algorítmicas. Entonces, creo que sería quizás interesante mirarlo, porque si eso es algo que se va a empezar a usar, o sea, al menos a nosotros nos ha pasado algunos ministerios que han mencionado que les interesaría auditar sus modelos para ver si no tienen sesgo. Entonces, como complementar esto con algo que te dé un poco de información al respecto sería interesante. ¿Pero eso implica que uno diga esta columna es sensible? ¿Requiere que el usuario...? El software que existe ahora, sí, te dice como qué sesgo quieres como mitigar o cómo quieres evaluar. Y uno puede elegir si elige género, de repente de otro tipo de datos demográficos u otras cosas. Porque yo imagino que el software tiene que asumir algo, tiene que asumir que esta columna representa género. Sí. Eso no lo puede hacerse automáticamente. De hecho, el modelo, o sea, ese software actual no necesariamente conoce todo el proceso que se hizo, sino que ve un poco los resultados, como qué resultados está arrojando el modelo, y con eso te dice si tiene algún sesgo en alguna de esas variables, más que todo lo previo. Pero
creo que el único que hay, el único que se ocupa. Entonces también Exacto. hay un espacio ahí como para Sí. de repente proponer otras formas de valorar. Ya, no, de todas maneras. Sí. Hay alguien atrás. Rafael. No, quiero un comentario. En ciencias sociales, una de las razones por las que el lenguaje R cuando fue exitoso, que al principio había una plataforma, un programa que se llamaba R-Commander. Y la gracia de R-Commander era que era una interfaz muy sencilla, uno agarraba una variable, la pasaba a un cuadrito, apretaba un botón y salía el análisis. Que era lo que normalmente se hacía en análisis de datos. Pero la gracia fue que con R-Commander no podía fácilmente acceder al código de R que había generado todo el proceso. Eso fue justamente una de las razones por las que R perdió. Entonces, mi pregunta es si es que hay alguna manera de lograr algo parecido, alguna manera de pasar de la interfaz inicial a los modelos o el código de... Yo creo que igual sería difícil de hacerlo en el corto plazo por toda la abstracción que tiene Dash AI hoy en día en sus módulos. Muy lentado la API. Yo creo que sí es posible que el pipeline que genere Dash AI sea ejecutable después por una línea de comando. Eso sí, porque son llamadas la API al backend. Eso no podría perfectamente diseñar todo el experimento en el front, dejarlo guardado y después ejecutar en un script. Pero ahora que esto me lo pasase todo el proceso a un código que sea como de Python limpio, independiente de Dash AI, lo veo difícil en un corto plazo. Pero, por ejemplo, hay partes que uno en principio podría pensar, por ejemplo, si tengo un modelo que está escrito en Python, Sí. estoy ocupando ese modelo, no lo conozco, pero podría apretar un botón y llevar a la definición de la clase. Eso sí o sí, por ser open source, tiene que estar en la documentación del software. Sí o sí, o sea... Claro, lo que me refiero es pasar rápidamente desde elegir este modelo, aprieto un botón, acá está la definición. Claro. Sí. Yo creo que habría que darle varias reuniones a Master. Pero sí, me parece una idea interesante. A pensar. Felicitaciones por el proyecto. Yo quería preguntar algo, bueno, quizás tiene que ver con el data estudio que mencionaban hace un rato, la parte de como preprocesamiento de datos, por ejemplo, o se asume, inicialmente se asume que ya vienen como listos, por ejemplo, en temas de duplicados, por ejemplo, que quizá en cuanto a 30, quizá podría haber como algún conflicto, o datos nulos, cosas así, como eso por ahora como que se asume que los datos ya vienen como listos en ese sentido, se piensa como incluir en un futuro. O sea, la idea nuestra es que la idea de preprocesamiento siga la misma lógica que seguido todo en Dash AI, que sea un componente extensible, que haya una abstracción que transforme un dataset A a B, que puede incluir eliminar filas, crecer en filas, eliminar columnas, aumentar columnas, y que cualquier filtro o preprocesador implemente esa abstracción y pueda crecer descentralizadamente de la misma forma. Pero sí hay que formalizar cosas como datos nulos, estamos en eso. Y otra consulta es en cuanto a, por ejemplo, ahora o habrá restricciones en cuanto al tamaño, por ejemplo, de los datos. Imagino yo que más por el tema de procesamiento o almacenamiento y eso. O sea, yo creo que dependería mucho de la máquina que corre el backend, principalmente. Que quepa en el sistema, o sea, actualmente un archivo, ¿no? Que hay un sistema de archivo que pueda entender eso. Imagino que si son demasiado grandes, habría que pensar en algo diferente. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿ustedes van a hacer recomendaciones sobre el algoritmo para usar? Por ejemplo, dado un dataset. No sé si lo dijeron. Para la pregunta esa. O sea, quizás pueden intuirlo, pero no sé qué. Lo que nos pasa siempre cuando nos hacemos esas preguntas, el gran dilema extensibilidad, usabilidad. Como queremos crecer descentralizadamente, queremos que otras personas creen plugins, piensan en RStudio o R, la cantidad de plugins que hay, uno no sabe cuál es el mejor o peor para análisis. Usabilidad es el otro, si tú quieres usabilidad, tienes que tener mucho más control de qué tiene.
Entonces yo creo que en algún momento, por ahora no estamos jugando mucho por extensibilidad, pero puede que en el camino nos demos cuenta que la usabilidad es más importante y busquemos una forma de reconciliar eso. Pero una pregunta abierta. Pero como empieza como Dash AI orquesta puros objetos abstractos, modelo, tarea, no tiene el core del software como saber eso. Entonces cualquier lógica que implique como tomar decisiones específicas sobre una instancia de modelo, tarea, etc., es compleja por la lógica del software que tiene. ¿Me explico ahí? Así lo veo yo, no sé si alguien más del equipo quiere responder o complementar. Callarme. Por ejemplo, cuando, no sé, pues el modelo necesita que las columnas no sean dependientes, no sean por ejemplo, Shapley Value asumen algunas propiedades sobre los datos que si no, como que no explica lo que estamos viendo. Claro, yo creo que en ingeniería de software eso son como precondiciones. Uno tiene que asumir, creo que hay que darle responsabilidad al usuario también. ¿Cuál es el siguiente, o el usuario que el usuario iba a ser la gente quizás tiene una barrera en ocupar un script de Python, porque hoy en día uno puede pedirle al modelo de lenguaje que te ocupan el código quizás, pero obviamente está esta barrera de No, sí. ¿tienen bien definido como el usuario? ¿O todavía es un tema así como...? O sea, planteamos esta idea, o sea, tenemos como usuarios que nos imaginamos, ¿no? Nos imaginamos un data science que es una empresa que implementa pipelines complejos y podría estandarizar. Nos imaginamos un académico, quizá no programador, que quiere hacer un paper de Applied Machine Learning y quiere tener como el pipeline estandarizado. Pero claramente hay puntos interesantes que tú estás planteando, o sea, ¿debería un software igual permitir que se hagan cosas que son incorrectas? Ahora, ¿cómo hacerlo ser extensible al mismo tiempo? Para mí no es trivial. ¿Cierto? La pregunta que tenía, ¿hay harto de no-code AI o low-code AI? ¿Ustedes saben bien cuál es su competencia? Porque igual yo me estuve metiendo en algunas páginas y están como todos en la misma. Pronto vamos a disponibilizar todo. O algunas son pagadas y son muy caras. Pero no, sí, pero no de proyectos open source siempre lo hemos visto súper acotados. Creo que la abstracción que nos ponen nosotros de tarea, por ejemplo, de modelos asociados a tarea, como tenemos, yo creo que a nivel lógico, creo que tenemos una riqueza superior. La debería decir ahora. Cómo abstraemos las cosas en extensibilidad. Creo que la extensibilidad hoy en día no se está buscando tanto en muchos proyectos. ¿Por qué? Por lo complejo y diverso que se ha vuelto Machine Learning hoy en día. Ya no es clasificar una SVM por una tabla, o sea, hay interpretabilidad, hay utilización de hiperparámetros, hay deep learning, hay reading boosting, hay traducción, hay tarea. Entonces también es un desafío pensar si quizás también es un ejercicio intelectual, o sea, es posible estandarizar esto en artefacto. Y creo que es una pregunta que pocos están tratando de responder. Nos atrevemos a decir nosotros. Sí. Un poco en esa línea, creo que es muy interesante. Yo trabajo en salud y lo hemos probado con papers donde los datos pasan primero por un análisis lingüístico, después pasan a un modelo SVM, entonces ya se están hibridando conocimientos súper fuertes. De hecho, yo trabajo ahí con neurólogos y estamos buscando un lingüista para que nos explique la primera parte del paper que encontramos. Entonces encuentro súper interesante que uno pueda practicar en un dashboard más amigable. Yo no sé programación de inteligencia artificial para que le pueda ayudar a entender el paper. Eso ya está cuando esto le puede servir a mucha gente que está tratando de entender para qué sirven los datos, no porque quiera hacer el modelo final con toda la validez informática, sino entender un producto que, por ejemplo, nosotros un paper japonés que tiene algunos elementos súper claros, pero no entendemos bien lo que hace cada etapa. Entonces, encuentro genial esta plataforma. No sé si querían algo lingüístico en los modelos. O sea, tenemos modelos de texto, pero claramente sí, estamos trabajando en el LP de las líneas fuertes que queremos desarrollar.
O sea, como idea, no sé si lo han pensado o no, pero quería saber si tenían como una visión más hacia entender los datos, más que solamente aplicar modelos sobre ellos. Por ejemplo, el clásico caso de análisis exploratorio de los datos, cuando uno los carga, por ejemplo, sí que tienen pensado, por ejemplo, que uno pueda ver resúmenes como rápidos sobre los datos inicialmente, antes de poder, por ejemplo, aplicar los modelos, así como cuando uno ve, no sé, Kaggle, que tiene un dataset y se ven como estadísticas como generales de los datos, quizá eso mismo como que podría ayudar también a tener ciertas visualizaciones sobre las mismas columnas y cosas así. Sí. No sé si lo han pensado para eso. En mi experiencia, cuando pensamos este proyecto en un principio y hablábamos con gente, nos damos cuenta que hay gente muy emocionada por la parte IA y gente muy emocionada por la gente datos. Y pareciera ser que algo pasa y la gente se emociona más por una o por la otra. Y cuando uno habla de IA, la gente datos es un error, y cuando uno habla de datos, la gente IA al revés. Entonces, al principio lo veíamos súper complejo porque creíamos que todo lo que es como preprocesamiento de datos o data management no es tan estandarizable como lo que es entrenar modelo. No hay un patrón claro. Creo que por eso pasa que es difícil hacer un buen software de limpieza, manejo de datos. Y casi lo teníamos como desechado, que era CI por su ambición de ser multitarea, o sea, y no enfocarse solo en tablas, sino en texto y audio, y sabe ser imposible hacer. Hasta que una practicante, la Cami, el verano pasado, descubrió la librería de datasets de Hugging Face, que resolvía el problema simplemente asumiendo que todo es una tabla, pero que las columnas pueden tener tipos especiales. Entonces eso nos motivó un poco a trabajar ahora con Millonaria Gladial Data Studio. O sea, quizás sería, si uno tiene una abstracción de lo que es dato suficientemente rica, uno podría tener ahora módulos de procesamiento y tener módulos específicos para hacer tipo de cosas. Y sí, queríamos sí o sí crecer en paralelo en experimentación de ML hacia adelante y en datos hacia atrás. Faltan manos, sí, pero sí hay que crecer para allá. Está claro, o sea, si uno esto le muestra a gente que lo quiere usar, necesita saber con qué datos entrenar su modelo. Y es una crítica que no hacen. ¿Cómo es la librería de No, Hugging Face tiene una librería que se llama Datasets. Sí, se llama Datasets. Y te propone como un formato de dataset que le da tipos a muchas cosas. Es muy fácil abstraerlo con una tarea. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son como los siguientes pasos, no en temas de desarrollar, sino como en equipo, fondos, como crecimiento de un poco el producto? O sea, llegó un nivel en que este experimento de hacer un software real con tesistas como que está haciendo agua. Los tesistas se titulan, hay deuda técnica, para ellos los nuevos tesistas lo que sufren, que les presento un tema de memoria en hacer A, pero nos damos cuenta que faltan 10 features para que puedan hacer A, y los temas cambian, y nos pasó a Rodrigo que él se fue de vacaciones, llegó en marzo y la practicante había hecho su tesis, así que tuvimos que cambiar el tema. Así que es entretenido de trabajar en un equipo, pero es complejo tener un equipo de desarrollo que mitad profesional, o sea, diría un décimo profesional, 9 décimos estudiantes. Así que necesitamos fondos, sí. Postulamos un DEF el año pasado, no nos fue bien, tampoco tan mal, queremos postular de nuevo y buscar alternativas. Ver si esto se puede convertir en algo híbrido, mitad open source y tener una pata startup. Hay que ver ahí, pero sí, hay que seguir, hay que crecer. Creo que hay que tener un equipo de desarrollo, yo digo por lo menos 3 devs full time profesionales. Sería, creo que lo que estimamos. Pero no avanzar siempre en deuda técnica, porque estamos avanzando mucho en deuda técnica acá, es que pensamos en nuevas componentes. Así que si hay un empresario acá. Por ejemplo, Wicca, ¿cómo fue sostenible económicamente? Wicca, por ejemplo, open source, pero se lo compró la licencia comercial una empresa que se llama Pentaho, que hacía Business Intelligence en los 2000. Y eso pudieron tener por lo menos 2 desarrolladores full time y tenían una mini consultora en paralelo que ofrecía servicios de empresas holandesas y usaban esos servicios como decirlo, excusa para mantener el software vivo y la comunidad open source. O sea, llegó a un nivel de madurez en algún momento en que podía crecer bien. O sea, si el score está bien hecho y tiene una buena arquitectura, puede crecer descentralizadamente con más atención adecuada. Pero hay otros software open source que han seguido otro camino. Por ejemplo, RStudio, los creadores se pelearon, uno se quedó en la universidad,
otro armó la empresa, nunca más hablaron, y no sé, si uno mira RapidMiner o otros software que han nacido en universidades, es complejo, los que son exitosos es complejo el camino que siguen para subsistir. A veces se separan, a veces hay una componente comercial y otra no comercial, las licencias, la propiedad intelectual, es parte de la universidad, de los centros, es bastante complejo. Sí, también necesitamos apoyo legal en ser un abogado por acá. Eso. Preguntan por la fecha de lanzamiento tentativa, ¿dónde pueden hacer preguntas o sugerencias a medida que vayan probando el software? Yo creo que por ahora debería ser en GitHub en Issues, ¿no? Debería ser lo más razonable por ahora. Yo diría que apuntemos a marzo en hacer un release, ¿no? O sea, ahora pueden jugar, instalarlo, alegar con que las cosas no funcionen. Y yo creo que en marzo podemos tener algo realmente que nos diga un alfa, ¿no? Esto es un pre-release, ¿no? Esto es para mostrarle a los centros de que estamos haciendo algo útil con sus recursos. Eso. Ya, y están todos invitados para un coffee break a la salida. No, pero falta al final agradecer a los centros, ya lo dije. Ya agradecido a todos los centros, ya, todo ya. Súper, eso ya. Vamos entonces al coffee. Ya agradecí a todos. No decía nadie, a alguien. Pido mis disculpas, adelantar. A disfrutar, por favor, el coffee break. Gracias. Para alemán.